Una de las áreas en las que como creyentes necesitamos ser transparentes y honestos acerca de nuestros fracasos diarios es con relación a la oración. Hoy nosotros queremos animarte para que te des cuenta que la victoria no va a venir de mejores técnicas o de mejores estrategias, sino de que podamos aprender a vivir por fe y entender cómo la oración nace desde nuestro entendimiento del Evangelio. Quédate por aquí porque hoy vamos a hablar de cómo crecer en la oración un día a la vez. Bienvenidos una vez más al podcast de los Gómez. Gracias, damos a Dios por la oportunidad de encontrarnos y de encontrarnos aquí también, uno al otro, los Ok. unos a los otros, con la bella y hermosa Betsy, Ay, muy, qué cosa la tuya. ¿cómo te Mira que sientes? contentos, estamos contentos, felices, porque realmente yo creo que aunque este es un tema crítico, Eh, el que vamos a hablar, es un tema difícil incluso hasta uno abrirse con otros hermanos en tu propia iglesia local, aún en el contexto del matrimonio, en la familia, es difícil como confesar, mira, estoy aquí. Creo que vale la pena que comencemos esta conversación para que ustedes puedan continuarla en sus hogares y estoy segura que será de bendición. Sí, y sobre todo que el tema de la oración, yo no conozco una persona que diga yo oro mucho. No tenemos Sí, cuento, sí. sí, pero el hecho de que siempre la oración es un reto diario para la vida del creyente y por eso yo creo que lo podemos encajar dentro de la serie Un día a la vez, porque la dinámica de oración es una dinámica diaria, es una dinámica necesaria, es una dinámica que de alguna manera u otra reta lo que tú decías en la intro, nuestra fe y nuestro entendimiento incluso de la obra de Cristo. No, yo creo que lo primero, el punto de partida aquí siempre tiene que ser, evaluar dónde estamos, honestamente. Ajá. O sea, porque realmente si nosotros somos sinceros, todos tenemos una vida de oración que o sea, reconocemos que tiene que mejorar. Entonces aquí no nos vamos a sentar como dos maestros que han sido experimentados en esto y hemos sido probados perfectos. Todo lo contrario. Yo creo que, como leía de alguien, cuando se trata de la oración, no hay una manera en la que podamos hablarnos los unos a los otros como en la de un fracaso a otro fracaso, o sea, realmente en dependencia de Dios. O sea, que no somos expertos y vamos a ir a la escritura y es nuestra oración que al final de esta conversación tu corazón haya algo que se esté como encendiendo para que en lugar de hacer esto como un plan, simplemente sea correr a los brazos de tu Padre en dependencia a Él. No, y muchos de los insights que nosotros ¿Cómo traemos, es esa palabrita? muchos de los Sí, insights. pero como tú, ¿cómo eso se traduce? Como insights. ¿Cómo se traduce insight? Señores, Moisés está perdiendo el ¿Cómo se español. traduce insights? O sea, muchos de los pensamientos, Ah, sí, de las, insights es más que pensamiento. muchas de las cosas que vamos a compartir aquí Claro. vienen y son inspirados de un libro que casi que es como un folleto. No sé si está disponible en español, pero es del doctor teólogo Michael Reeves y se llama Disfruta tu vida de oración. Es un libro tan cortito que alguien se lo puede hasta leer antes de acostarse, de tan cortito que es, pero está tan saturado, es como que un condensado de verdad y por eso queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que nos han animado y han como encendido la llama dentro de nosotros en lo que se refiere a la oración. De hecho, una de sus palabras, frases que encontramos en el libro es que él dice, la ausencia de oración siempre va de la mano con la falta de integridad cristiana. Wow, Eh, eso me tomó como un momentico como poder procesarlo. y es la verdad, nosotros yo creo que hemos llegado al punto donde hemos pensado que la vida de oración es es una vida que siempre va hacernos sentir fracasados, incompletos. Es una de las disciplinas quizás que vemos como mayores retos. Yo no conozco a nadie que tú le preguntes, a un pastor que tú le preguntes, ¿cómo está tu vida de oración? Y te diga, estoy bien, estoy completo. No, porque la vida de oración habla mucho incluso de esa realidad que nosotros muchas veces ignoramos, es la fe que se requiere para orar. Ujú. Y de eso queremos abundar, porque yo creo que todo el que lucha con la oración, muy dentro de la oración va a encontrar un grave problema mayor que las técnicas, mayores que los métodos, mayores que el reunirse con alguien y va a encontrar en el fondo, un problema de fe.
Sí, a mí me encanta el hecho de que cuando Michael Reeves dice que la ausencia de oración, la falta de oración va de la mano con la integridad cristiana y es porque nosotros podemos decir que creemos algo, nosotros podemos decir que creemos el Evangelio, que amamos a Dios, pero es precisamente en nuestra falta de oración que nosotros podemos ver realmente cómo luce ese amor, esa devoción. Entonces, cuando le preguntamos a alguien y le decimos, oye, ¿qué es lo que está fallando en tu vida de oración? Ajá. Yo creo que lo primero que la persona va a responder es que me falta disciplina. O tiempo. Me falta Sí. tiempo, me falta disciplina, me falta tiempo. Yo necesito organizarme mejor. Yo necesito levantarme más temprano. O sea, inmediatamente vemos el problema, lo reconocemos, vemos la solución del problema como es un problema de que me falta disciplina, me falta tiempo. Y yo estoy convencida, y lo he visto en mi propia vida, que esto es un problema más profundo. No es solamente la disciplina y no es solamente la falta de tiempo, hay algo más. O sea, si yo te preguntara, okey, si la disciplina, la falta de tiempo fuera como la careta de este disfraz, ¿verdad? De esta hipocresía en la que nosotros vivimos, si nos quitáramos esto, ¿qué encontramos adentro? Pero yo diría que lo que mencionaba anteriormente, vamos a encontrar una falta de fe, vamos a encontrar unos ateos en la práctica. Nosotros somos muy buenos orando delante de la gente. Y sobre todo, por eso hablo de esa, de esa careta, de esa hipocresía. Delante de la gente podemos incluso usar palabras que impresionen a la gente, usamos palabras que demuestren nuestro entendimiento teológico, la capacidad que tenemos de memorizar versículos bíblicos, incorporarlos en Como nuestra vida. tú dices en Primera de Reyes, número 15 versículo 2. Entonces, nosotros somos muy buenos en ese sentido. Sin embargo, como decía Juan Calvino, la oración es el ejercicio por excelencia de la fe. Wow. Nosotros muchas veces no oramos, y yo puedo hablar en mi propia vida de oración, es justamente porque no creo lo suficiente. Y eso puede tener diferentes connotaciones, Bexy. Porque no es solamente creer por la fe. Usted dice, sí, yo creo que Dios me responde. Sí, yo creo que Dios me invitó a orar. Sí, yo estoy seguro que Dios quiere que yo ore. Sin embargo, cuando se trata de verte a solas, es justamente la falta de fe que te hace ver dependiente de Él, porque la falta de fe se manifiesta en eso. Yo no oro porque yo estoy convencido que no necesito a Dios Así para es. hacer algo o para tomar una decisión. Yo creo que puedo por mí mismo, lo cual es una mayor evidencia de arrogancia y orgullo. Yo creo que soy autosuficiente. Y aunque no lo decimos con nuestras palabras, son nuestras acciones y ese despegue de dependencia de Dios en oración la que demuestra que realmente somos carentes de fe, somos arrogantes y orgullosos, altivos y nos creemos independientes y que podemos hacer las cosas sin el Señor. Sí, yo creo que esa frase de Juan Calvino realmente a mí también me traspasó porque si la oración es el ejercicio por excelencia de la fe, mira, cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo tengo un objeto o sea, delante de mí. Y yo estoy viendo palabras y esa palabra que yo estoy leyendo está produciendo algo en mí, ¿verdad? Sí. Cuando yo estoy en la iglesia, yo me estoy presentando en un lugar donde las personas me pueden ver y yo puedo ver al pastor y el pastor me ve a mí. Cuando yo estoy sirviendo igual, cuando estoy haciendo cualquier cosa, pero en el momento en que yo cierro mi puerta y yo estoy a solas en oración, o sea, realmente ahí es donde yo voy a ejercitar mi fe, porque yo voy a hablar y yo voy a presentarme ante algo que no puedo ver. Y mi O sea, ahí, algo increíble. se hace difícil. En ese momento, uno comienza a orar y se le va la mente por la lista de compras, o creo que le dijo a fulano, o un pendiente, de repente hay todas las urgencias que estaban dormidas en el día, de repente comienzan a sentirse más urgentes en el momento. No sé si me doy a entender. Completamente. Y una de las cosas que nosotros, yo en lo personal, yo veo es que yo no he entendido que mi disciplina de oración no solo es un día a la vez, es un ejercicio que va a requerir, es donde se expresa, como decías, es donde se expresa lo que realmente yo creo. Cuando yo estoy a sola y yo me veo en un tiempo donde puedo aprovecharlo para orar, yo prefiero hacer otras cosas. Claro. A mí me encanta una frase que dijo John Piper hace unos años atrás, antes de que Twitter pasara a ser X. Él decía
que tanto Facebook como Twitter van a demostrar en el día final que nuestra falta de oración no fue por falta de tiempo. Así es. Y nosotros lo que vemos es que la vida de oración pone en manifiesto lo que nosotros realmente pensamos y creemos. Mira, en el ejercicio de la oración, tú tienes que creer que Dios te escucha. Tienes que creerlo. Tú tienes que creer que ese Dios te ha invitado a orar. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer que Dios te va a responder, aunque no sea la respuesta que tú quieres, Ujú, pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer y tienes que recordarte a ti. Es uno de los ejercicios probablemente que más van a, ujú, a mostrar tu madurez en tu entendimiento de quién es Dios. Porque cuando tú oras, tú estás recordando que tú no vas a cambiar la voluntad de Dios, sino que tu corazón y tu postura ante una realidad que tú no controlas va a poner la independencia de Dios. Mira todo lo que yo te he mencionado que tú tienes que creer. Tú tienes que creer que la voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta cuando tú oras, aun cuando para ti no sea buena, ni luzca buena, para ti luzca desagradable y aunque para ti parezca incompleta, tú tienes que creer por la fe eso. Tú tienes que creer por la fe que los planes de Dios son mejores que los tuyos. ujú. Y por tanto, por eso que decíamos que es un ateísmo práctico, Así es. lo que hace que la primera lucha en nuestra batalla, como tú decías, donde nuestra mente se va por todos lados, es creer por la fe que cuando ejercitamos nuestra fe por fe, valga, cuando la ejercitamos, La oración la por fe, oración por fe, estamos viniendo a un Dios que está cercano, un de ahí Dios que viene nos escucha, un Dios que nos responde. así es, y de ahí viene la idea que así como la fe, la oración nace de un buen entendimiento del evangelio. Ajá. Entonces, si nosotros no tenemos un buen entendimiento del evangelio, no vamos, o sea, no es solamente, ok, Dios me está escuchando, yo estoy hablando con Dios, es aún antes de yo llegar ahí, cuáles son las verdades del evangelio que yo tengo que recordar, que me abren el camino para que yo entienda que esto es deleite y comunión y no venir aquí como el que se presenta ante un cura a confesar 3 pecados, decir 3 Ave María o no sé, o sea, decir cualquier cosa. Sí, por eso tú me estás preguntando. Sí, o sea, sí te estoy diciendo que realmente la fe, así como la oración, tiene que nacer de un entendimiento del evangelio Claro, que proviene de la Escritura. O sea, sí. cuando nosotros no sabemos orar a solas, y sabemos orar en la iglesia, es porque probablemente hay verdades del evangelio que repetimos, pero no creemos. Excelente. Y esas verdades del evangelio que probablemente la gente se preguntará, nos estamos refiriendo primero al entender cuál es la posición que nosotros tenemos Ujú, ahora como resultado de esta unión que Cristo ha traído a nosotros, esta reconciliación que se logró en la cruz por medio de su vida, su muerte y su resurrección, y que ahora lo primero que debemos de creer es que Dios está cercano. Es que nos cuesta creer que el que creó el universo y la expansión del universo y las estrellas también esté conmigo aquí cada momento que yo levanto una oración. Nos cuesta creer eso. El Evangelio nos recuerda, sí. ¿Por qué? Porque ahora el Evangelio nos trae a una relación paternal, ujú, donde yo tengo una comunicación abierta, padre e hijo. Y cuando yo veo esa realidad y la creo por la fe, esto solo fue producido por la obra de Cristo en la cruz. ujú. Antes, un enemigo que no tenía ningún tipo de acceso a la presencia de Dios y ahora a ser un hijo que puede correr continuamente al trono de la gracia de Dios. Esa buena Sí. noticia del Evangelio, yo tengo que creerla para que mi vida de oración no sea, uno, interrumpida porque un día pequé. Por ejemplo, a veces nosotros pecamos, Bexi, y porque pecamos decimos, ay, ¿cómo me voy a acercar al trono de Dios si estoy sucio, si he fallado? O cuando tenemos un tiempo sin leer la Biblia, decimos, no, es que yo soy un fracasado, un descuidado, ¿cómo es posible? Eso refleja una falta de entendimiento del Evangelio. Como decía Dane Ortland en su libro Manso y Humilde, que él decía, pero en vez de tú pensar que tienes que echarte para atrás porque has pecado y por eso no puedes venir a presentarte en oración, no puedes venir a la palabra, él dice, es como si te pudieras imaginar a Jesús en la misma puerta diciéndote, pero para eso fue que yo hice todo lo que yo tenía que hacer para que en un día como hoy, en medio de tu debilidad, en medio de tu pecado, tú pudieras correr con confianza Ajá. al trono de la gracia. Por eso es que el entendimiento del Evangelio es tan crucial en la vida de la oración, porque si tú no entiendes que Dios te ha posicionado en una relación con Él gracias a la obra de Cristo y que ahora
cuando a Cristo le preguntan, ¿cómo oramos? Él lo primero que dice, Padre nuestro, es porque todo inicia de esta relación que era imposible y que ahora Cristo lo ha hecho posible. Por lo tanto, yo puedo orar cuando pequé y cuando me siento más santo. Yo Exacto, puedo venir delante de Él sin ocultarle nada, porque no hay nada que yo le pueda ocultar de mi pasado, de mi presente y de lo que creo que puede ser mi futuro. Yo puedo venir delante de Él aún con mis dudas y aún con mi falta de fe. Es exacto, impresionante. exacto. Y yo quiero que tú me elabores eso, porque nosotros no podemos pasar por alto el hecho de que Jesús enseñó así como categóricamente A, B, C, muy poca cosa. O sea, él enseñó con su ejemplo, muchas otras, pero Con parábolas, con para parábola, ajá, enseñó de formas diferentes, pero de algo que él le dijo a los discípulos específicamente cómo podían hacer era la oración. Entonces, yo quiero que tú puedas como que abrir un poquito más ese concepto, porque los discípulos estaban muy atraídos por la vida de oración de Jesús, porque Jesús oraba cuando estaba en agonía, Jesús oraba cuando tenía que tomar una cuando decisión. estaba cansado, cuando Je- había administrar. Exactamente. Y de hecho, Lucas 6:12 dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces, la vida de oración de Jesús fue tan impactante para los discípulos que es una de las únicas cosas que él le dice, los discípulos le dicen a Jesús, óyeme, enséñame, Eh, enséñanos a orar. Y yo quiero que como que tú puedas compartir eso que a veces pasamos por alto, porque literalmente vemos en la oración, como le llamamos, del Padre Nuestro, como un rezo, ujú, pero hay tanta teología allí que personalmente te confieso mm. que fue lo que explotó mi mente y lo que realmente yo he encontrado más beneficioso en este tema de crecer en la oración. Bueno, lo que tú acabas de decir es el entendimiento de que cuando el Señor nos invita a orar, no lo hace. Como tú dices, en el capítulo 6 ellos quedaron asombrados por la vida de oración. En el capítulo 11 los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. O sea, 5 capítulos después, en el mismo Evangelio de Lucas. Y cuando el Señor le dice, vamos a orar, lo primero que dice, Padre nuestro. Lo que yo creo que lo que debe de remover de nuestra, eh, de ver la oración como una carga, o como una disciplina aburrida, o como una disciplina rutinaria, es el hecho de que nosotros nos acercamos y oramos desde nuestra posición en nuestra relación con Dios. Lo que yo decía anteriormente, usted está en una posición ahora de hijo. Y yo no creo que cuando tú vas a hablar con tu papá, por ejemplo, nosotros tenemos dos, dos cuadras, adolescentes y tenemos niños, ¿verdad? Pequeñitos. Pequeñitos, ellos vienen a hablarnos de todo tipo de tonterías y de todo tipo de lo que está en su mente. Y a veces nos están hablando cosas y uno por dentro diciendo, wow. Y de verdad, o sea, pero ellos lo hacen porque saben que pueden venir donde su padre. Y yo me imagino que en esa misma dinámica, Betsy, muchas veces nosotros vamos donde el Señor sin saber cómo orar, tratando de impresionar al Señor, tratando de hacernos Oh, creer, tú, majestuoso, que estás en las alturas. oh, tu Dios inmarcesible, tratando muchas veces de querer usar un lenguaje complicado o muchas veces saturado de mucho ritualismo. Sin embargo, es esta relación con la que Jesús inicia el Padre Nuestro, que debe de darnos no solamente la libertad y la confianza, sino también la seguridad de que hay una relación estrecha donde Él nos invitó por medio de la obra de Cristo. Bexi, en la eternidad, el Padre siempre ha sido Padre. En la eternidad pasada, el Hijo siempre ha sido Hijo. Y cuando se rompe la comunión con el hombre en Génesis, nosotros vemos que lo que Cristo logra al reconciliarnos es volvernos a este estado de relación, a esta familia que ha existido, esta familiaridad que ha existido desde la eternidad. Y ahora nosotros disfrutamos, Bexi, de esta relación padre-hijo, como el padre ve al hijo. Así es como Dios nos ve por medio de Cristo. No por ti, no por tus propios méritos, no por tus propias capacidades o por todos los años que tú tienes en la iglesia o por todos los versículos bíblicos que te sabes o toda la teología que está en tu cabeza. No, Él nos ve así por medio de Cristo. Y yo no sé, pero eso me da como, me invita, Amén. me hace sentirme Amén. invitado a venir donde mi Padre, a llenar su trono de tantas peticiones, con sentido, sin sentido,
correcta o incorrectamente. El Señor sabe que no sabemos cómo pedir. O sea, podemos venir y decir, Señor, en cualquier momento. Y yo creo que ahí es donde entra la parte práctica del tema. Sí, total. Porque yo creo que nosotros pensamos que la oración tiene que ser de una manera tan extenua, tan larga y tan rutinaria que a nadie le interesa. De hecho, la historia, tú puedes contar la historia apócrifa Sí, del Martín me Lutero, encantó, que nosotros muchas veces sí, decimos sí, sí. apócrifa para que no nos malentienda, es porque no existe como un registro No, no. histórico de que... Y me encanta porque, Michael Reeves lo registra Ah, en su libro Disfruta tu vida de oración, y cuando yo lo leí, yo dije: "Guau", o sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado esta frase atribuida a Martín Lutero? Supuestamente que alguien se le acercó una noche y le preguntó: "Oye, ¿qué vas a hacer el día siguiente?". Y supuestamente en los libros, que no existen de Martín Lutero, supuestamente él respondió: "Trabajar, trabajar de temprano a tarde. De hecho, tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas del día en oración". sí. Oye, o Cuando tú te pones con, tú o sea, dices, dice: "Guau, pero si Martín Lutero en un día que de está mucho trabajo. súper lleno de trabajo, y en el día ajetreado él va a durar 3 horas de oración, yo no quiero imaginarme cuando él tenga tiempo, cuántas horas". Y uno oye esos fábulas, bueno, no son fábulas, pero esos cuentos Ajá. que no son ciertos, y uno dice: "Guau, me siento miserable, yo quisiera ser como Martín Lutero", pero cada vez que uno se contrasta con esto, dices: "Qué pequeño soy". Bueno, pues, me encantó como Reeves en este libro primero dice, no es una historia verificada, no es una historia documentada en ningún lugar, pero sí hay un registro que hay de Martín Lutero, y me encanta porque aquí, no sé si tú quieres leerlo, Ah, dale, dale. lo leo, que dice una cita real de Martín Lutero, quizás en el día o en el momento más ajetreado de su vida, él le escribió a un amigo llamado Philip. Y entonces, Tiene que ser apellido para que lo que bueno, lean un chin. pero Philip Melanchthon, Melanchthon. no sé, es una carta que le escribe y le dice: "Me ensalzas tanto, tu alta opinión de mí me avergüenza y me tortura, ya que desafortunadamente me siento aquí como un tonto, endurecido en el ocio, oro poco, no suspiro por la iglesia de Dios. En resumen, debería ser ardiente de espíritu, pero soy ardiente en la carne, en la lujuria, en la pereza, en el ocio, en el sueño. Ya han pasado 8 días en los que no he escrito nada, en los que no he orado ni estudiado. Esto se debe en parte a las tentaciones de la carne, en parte a que estoy torturado por otras cargas". Ese como que te hace decir, bueno, yo con ese Martín Lutero me identifico. Exactamente, o sea, Con ese yo sí me identifico. Y lo bueno de ver esto, que sí es una cita verificable, es ver que aún los grandes hombres de la historia han luchado por tener una vida consistente de oración. mm, Y por lo tanto, nosotros no podemos fijar nuestra mirada en los hombres de la mm, historia para nosotros compararnos. Tenemos que mirarlo en el modelo que tenemos, que en el ejemplo de Cristo, que supo ir donde el Padre en todos los momentos, cuando estaba cansado y cuando estaba acabado de levantar, cuando luego de ministrar y antes de ministrar, cuando estaba en medio de la administración o aún cuando estaba en medio de la agonía, buscando la voluntad de Dios. Entonces, de una manera u otra, lo que nosotros queremos animarnos en este episodio de orar un día a la vez es primero reconocer que tú estás desde una posición de hijo y que tú puedes orar en cualquier momento. Tú no necesitas un protocolo, si necesitas reconocer que tú estás delante de un Dios completamente santo, por lo tanto te vas a acercar reconociendo que es su santidad te ha permitido entrar a su presencia porque la obra de Cristo ahora cubierto, te ha cubierto con su sangre y te ha hecho ahora acepto delante de la presencia de Dios, con este temor reverente que nos invita a venir cada momento en el carro cuando vas a entrar a una entrevista, durante estás trabajando. Tú sabes algo que en esta jornada de oración que tuvimos de 24 horas en la iglesia, hubo una persona que se me acercó y me dijo, bueno, pastor, tenemos que ejercitar más la oración porque yo tenía que orar, en esas 24 horas tenemos que orar en bloque de 30 minutos. Yo a los 5 minutos ya había orado por los 24 puntos de oración. Ya se me acaba había acabado. toda la oración. Pero es esa invitación que tenemos de orar
sabiendo que Dios va a ir allá al corazón y va a tomar lo que realmente y ver lo que realmente necesitamos y Él nos escucha. Me encanta que Dios nos invite a orar. Sí, y algo que yo creo que nada ha encendido más mi vida de oración que saberme hija de Dios. Amén. Saber, entender que las verdades del evangelio son las mismas verdades que me impulsan a la oración. Y justo con el pasaje que tú predicabas en nuestra iglesia local esta semana, que cuando decía en Juan 1:12, para todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y me encantó cuando tú dijiste, óyeme, siendo Dios trascendente, excelso, santo, poderoso, inmanente, o sea, sabiendo Dios todo, en lugar de Él presentarse a nosotros como un tirano, Él decidió presentarse a nosotros como no un padre. Sí, Entonces, cuando yo pienso en cualquier momento del día es el mejor momento para orar porque el acceso está abierto. Él me va a recibir como si recibiera a Jesús mismo y yo puedo venir cuando mi corazón está frío, cuando he pecado, cuando me siento débil, cuando he sido estoy ofendido, herido. cuando he sido ofendido, cuando he sido herido, en momentos de gozo, en momentos que no siento nada. Porque cuando yo me acerco a la oración, cuando me acerco al Señor en oración, no estoy probándole nada a nadie, no estoy tratando de ganarme nada, simplemente me presento como hija de Dios y ahí le pido que me ayude aún a despertar todo esto que se siente tan mecánico y tan aburrido. Y de verdad que me gozo, o sea, me gozo en saber Ajá. que lo que recibo al doblar mis rodillas o al enfocar mi mente para orar, porque puedo estar manejando, es saber que el Padre ya está Satisfecho satisfecho en en Jesús. Cristo. A mí me encanta. Y déjeme, ya para terminar, darle algunas recomendaciones donde usted puede aprovechar momentos incluso para orar. En ese momento donde tú inicias el día y tienes una ajetreada agenda, ven delante del Señor y presenta tu día delante del Señor. En el momento en que tú te sientes en control absoluto de algo, trae eso delante del Señor, porque aún tú estando en algo que controlas, Dios es quien tiene el control definitivo. En el momento donde tú sientes que no tiene las cosas en tu control y están completamente fuera de control, ven delante de Dios en oración. Cuando tú ves que algo salió bien y Dios te dio la victoria sobre el pecado, ven delante del Señor en oración, pero también cuando tú estás en tentación y tú ves el pecado que te va a llevar como un tsunami, ven delante de Dios en oración. Si fallaste y caíste, en vez de quedarte revolcándote y mordiendo y masticando la culpa del pecado, ven delante de Dios en oración. Cuando conseguiste el empleo, cuando te tomaron la llamada, cuando no te tomaron la llamada o cuando te declinaron el empleo, ven al Señor en oración. Cuando Dios respondió la oración que esperabas o probablemente no ha contestado tu oración, vuelve al Señor en oración. Lo que quiero decir es que hay tantos momentos donde solamente al ver nuestra incapacidad, Betsy, a ver nuestra impotencia, y a ver incluso su suficiencia, son motivos para volcarnos en oración, un día a la vez. Sí, amén, amén, así es. Y qué bueno que podemos hacerlo a solas, podemos hacerlo en familia, podemos hacerlo en todo tiempo, podemos hacerlo en comunidad. De hecho, una de las cosas que él dice es cómo la oración en comunidad es la expresión más viva de lo que es la fe cristiana, porque es una familia reunida hablando y dependiendo del mismo Padre. Hay algo que un autor que leí hace poco decía, es que él de manera diaria, él se arrodillaba donde quiera que él estuviera, 3 veces al día, Ah, como para recordarse a sí mismo, aún con algo físico, yo necesito orar. amén, Así que cuando no tengamos deseo de orar, ahí es cuando más necesitamos orar. Y cuando tengamos deseos de orar, hay que darle rápido, porque esa convicción solamente viene del Señor, amén. y hay que ser obediente. Bueno, se nos acabó ese episodio, pero agradecidos del Señor de que podamos traer un tema tan importante que usted puede continuar ahí en la mesa de la cena o del almuerzo con su familia, con su compañero, con sus hijos y sin duda alguna una buena oportunidad para seguir rumiando estas verdades que son necesarias para nuestra vida de fe. Ajá, y hablando de eso, quiero que sepan que para la comunidad de Patreon, que son nuestros aliados que nos ayudan a poder seguir adelante con estas iniciativas, estamos colgando en Patreon una guía
para poder responder a cada episodio. Entonces, probablemente viste el episodio, pero como que no anotaste porque ibas en el carro y no tienes como que las ideas centrales anotadas. En esa guía tienes las ideas centrales todas ahí, preguntas que puedes hacerte a ti mismo o puedes hacer con quien estés en la mesa hablando o quizás con una hermana de la iglesia local, alguien de tu familia, y también motivos de oración. O sea que esto se puede convertir en algo un poco más extendido hacia ti y también devocional, y eso lo tenemos en Patreon, búscanos como Betsy y Moisés Gómez. Bueno, gracias por acompañarnos. Recuerde, espero un episodio más del podcast de los Gómez. Dele a like, suscríbase y hágale clic a la campanita. Nos volveremos a ver una vez más, si Dios quiere. Y tú puedes traer otra palabrita en inglés en el próximo episodio. Cada episodio su palabrita, Ok, una dialogs. ok.